Marduk era el nombre de un dios de una generación tardía de la antigua Mesopotamia y deidad patrona de la ciudad de Babilonia, quien, cuando se convirtió en el centro político del Valle del Éufrates en época de Hammurabi en el siglo XVIII a.C., comenzó a ganar popularidad hasta alcanzar la cúspide del panteón babilónico, una posición que adquirió completamente en la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era. En la ciudad de Babilonia residía en el templo de Esagila. Hay una serie de eventos históricos que parecen haber sido influenciados por la historia de Marduk. El ascenso de Marduk al poder dentro del panteón Anunnaki reflejó el ascenso de Babilonia como potencial regional. Los historiadores interpretan esto como la propia manipulación de Babilonia de la religión local, pero los teóricos modernos, en cambio, consideran que la historia de Babilonia y Marduk estaba simplemente entrelazada. En cualquier caso, la historia de Marduk está registrada en las 7 tablas del Enuma Elish. Si bien en la historia de la creación de Babilonia refleja la historia sumeria en la mayoría de los aspectos, su propósito principal al ser escrito era explicar el ascenso de Marduk al poder supremo. A pesar de lo que la historia nos dice de Marduk, aún son muchos los secretos que oculta. Marduk tomó posesión de Babilonia luego de una destructiva guerra celestial o espacial de los Anunnaki. Marduk es una deidad sustancial de la mitología babilónica. Fue representado con una forma humana acompañado de un dragón serpiente, una criatura híbrida llamada Mushusu. Esta sería una simbología clásica de los reptilianos. Marduk fue considerado como un reformador, ordenador del sistema divino luego de los estragos de una caótica guerra celestial que él comandó contra las fuerzas del caos de Tiamat, una diosa dragón. Marduk fue el patrón de la ciudad de Babilonia y rey de los dioses. Es el dios de la tormenta y presidía la justicia, la curación, la magia y la regeneración. Fue hijo de Ea, el dios del agua y la sabiduría, quien era el rey sumerio Enki. Marduk también fue asociado a Zeus por los griegos debido a su dominio de la tormenta, al igual que Júpiter para los romanos. Posiblemente eran el mismo ser visto desde 3 culturas diferentes. Esta historia de Marduk y la guerra espacial se recoge en el poema épico babilonio del Enuma Elish, que trata el mito de la creación babilónica y también describe el ascenso al poder de Marduk. El conflicto divino contra Tiamat comenzó cuando Apsu planeaba asesinar a sus hijos dioses. Tiamat advierte a Enki sobre ello y este termina asesinando a Apsu. Apsu era un dios primordial masculino y Tiamat una diosa primordial femenina. Tiamat se resiente por la muerte de Apsu y declara la guerra contra los hijos Anunnaki. Tiamat forma un ejército con demonios, dragones y criaturas híbridas terroríficas como hombres escorpiones. Ella también le entrega las tablillas del destino al demonio Kingu. Marduk entonces es nombrado rey de los hijos dioses y se dispone a combatir contra Tiamat. Marduk, con su atributo de dios de la tormenta, utiliza rayos y armas de viento que producían torbellinos y tornados. Tiamat es vencida cuando es partida en 2 con la misteriosa arma de viento llamada Inmulu. La mitología babilónica dice que Marduk creó los cielos y la tierra con el cuerpo de Tiamat, y también dice que mezcló la sangre de Kingu con la tierra para formar a los primeros humanos. Teorías de los alienígenas ancestrales asociadas a reptilianos antiguos han descrito que Marduk también causó otras guerras, como un conflicto de tipo nuclear contra Ninurta y Nergal, dioses Anunnaki. La radiación de este conflicto habría terminado con la civilización sumeria. Esa es una de las explicaciones por qué dicho territorio es una zona desértica, al igual que varias zonas de Medio Oriente. Tierras áridas que originalmente no eran así, pero esa zona del planeta terminó siendo afectada por la influencia de los falsos dioses que con su tecnología y armamento volvieron árido todo ese lugar. También se ha narrado la destrucción de un puerto espacial Anunnaki en la península del Sinaí, con el fin de evitar la incautación y control por parte de Marduk. Luego de estos conflictos, Marduk habría sido coronado como el dios rey de la ciudad-estado Babilonia, ya que ésta habría sobrevivido a esas guerras destructivas. Su templo emblemático fue el Etemenanki, que podría verse como una conexión entre los cielos y la tierra. El dios sumerio babilónico sería conocido como un gran protector y figura del imperio babilónico hasta su caída. Bueno, la historia de Marduk nos ayuda a entender el auge que tuvo Babilonia, por qué creció tanto esa civilización
el avance, entre comillas avance, ¿no? Cultural, tecnológico que tenían, también arquitectónico, con el tema de los templos, los famosos zigurat, que eran esas torres que se dice que ese fue el diseño de la Torre de Babel. La famosa Torre de Babel tendría un diseño de un gran zigurat. ¿Cómo era posible que esta civilización desarrollara tanto adelanto? Sencillo, porque así como muchas otras, tuvo la influencia de estos antiguos falsos dioses, los Elohim, o como se le conoce, un Anunnaki, de características reptiles, que tomó posesión de esta civilización de Babilonia, se colocó como rey, como dios, fue el dios supremo de Babilonia, y le entregó todos los conocimientos que estos dioses le legaban a estas culturas para hacerlas avanzar, no espiritualmente, por supuesto, sino a nivel tecnológico, a nivel bélico sobre todo, y bueno, también un legado arquitectónico, en la escritura, en varios aspectos, también que influyeron mucho en las futuras religiones. De las religiones antiguas, de lo que era Mesopotamia, bebieron posteriormente lo que fue el judaísmo, también el islam, incluso el cristianismo, al haberse mezclado con la tradición hebrea, pues también adoptó ciertas cosas de esa antigua Mesopotamia, también de las religiones egipcias, y bueno, todas estas religiones básicamente fueron impulsadas por la influencia de estos seres. Pero hay algo interesante de Marduk, que para mí fue lo que principalmente él hizo en Babilonia, y fue el tema de los conocimientos místicos. La sabiduría cabalística, las ciencias mágicas, fue lo que él le entregó como legado a Babilonia. Babilonia fue una civilización donde el tema de los encantamientos, la brujería, los hechizos, las conexiones mediúmnicas, bueno, todo el tema de las entidades fue muy fuerte. Fue un centro cultural del misticismo, esoterismo y bueno, todas estas artes oscuras, que luego todo esto se condensó en lo que conocemos como la cábala del pueblo hebreo. Todo eso se nutre de lo que era la antigua Mesopotamia. De ahí es donde ellos toman gran parte de este conocimiento que ya se le había entregado en tiempos muy remotos a lo que fue Abraham, Moisés, antiguos patriarcas del pueblo hebreo. Y bueno, ellos utilizaron muchas de estas prácticas para hacer esos supuestos milagros, ¿no? que se describen en el documento bíblico, que los hicieron con estas prácticas oscuras. Entonces todo ese saber nigromántico fue recogido y fue entregado a la civilización de Babilonia por parte de Marduk. Como se ve por acá, Marduk era el dios patrón de Babilonia, presidía sobre la justicia, la compasión, la curación, la regeneración y la magia. Aunque también se habla de que era un dios de las tormentas, una deidad agrícola. Su templo, el famoso Zigurat, descrito por Heródoto, está considerado como el modelo de la Torre de Babel. Era el dios de la regeneración y la magia. La magia, que como yo lo he denunciado muchas veces aquí en este canal, se alimenta de energías nigrománticas. Esas energías nigrománticas, ¿cómo se originaron? ¿De dónde provienen? Bueno, vamos al libro apócrifo de Enoc y aquí lo tenemos muy claro. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. Esto es posterior, esto lo menciona el libro de Enoc, posterior al diluvio, a la destrucción de los gigantes, al juicio que se hizo contra esta raza. Ahora serán llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. ¿Qué es un espíritu malo? Una energía nigromántica, una energía de baja vibración, una entidad. Le llama espíritus malos, pero realmente son entidades, espíritus de oscuridad. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo. Esto con referencia a los espíritus naturales. Son espíritus que ascienden, tienen su proceso natural, pero los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra, como los Nefilim, que esos son los gigantes, tienen su casa en la tierra, es decir, en las dimensiones de baja vibración de este planeta. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. ¿Cómo así que un espíritu puede tener hambre? Pues sí, porque estas entidades se alimentan de energías vitales de los seres humanos. Ellos, aunque no comen,
sí tienen hambre y sed. No comen como lo haría cualquier ser viviente, pero sí sustraen, sí necesitan el alimento energético porque son parásitos, son como bichos energéticos que buscan pegarse a la dimensión humana. ¿De dónde proceden estas energías que alimentan las corrientes del astral, las dimensiones del Sonei, que son utilizadas en todas estas prácticas místicas para, supuestamente, no, para tener experiencias espirituales? Esa dimensión aquí en la Tierra se creó con la destrucción de los gigantes. De la destrucción de ellos quedaron sus espíritus, o más bien sus entidades, flotando y vagando en una dimensión energética conocida como el Sonei. Ahí es donde habitan las entidades. Como dice por acá también, mas los creadores de la luz, 12.000 años atrás, movieron los continentes, enviaron en el tiempo de Noé, para destruir a esos Nefilim, las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas. Todo lo sagrado de la creación fue salvado en la tierra, lo original de la creación, es decir, los espíritus naturales. Las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas, pero quedaron algunas formas nigrománticas de evocación de entes malignos de caos, oscuridad y desorden. Esas formas nigrománticas es la energía de muerte que quedó de esos Nefilim. Por eso dice acá, estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Entonces, ¿dónde están los antiguos gigantes ahora mismo, los Nefilim? Ya no están físicamente, pero su presencia energética quedó vagando en la tierra. Y este programa de oscuridad que invadió estas razas extraterrenas negativas, saben que esas dimensiones están presentes en este planeta. Y ellos necesitan alimentar esa dimensión espiritual, porque estas prácticas también les garantiza a ellos que esos espíritus malignos puedan manifestarse en esta dimensión y puedan posesar cuerpos. Entonces, por eso, desde estos ángeles caídos o Elohim, se transmitió a la humanidad el conocimiento esotérico y místico para que a través de esa práctica estos entes puedan volver a manifestarse. Por eso Yahvé, cuando contacta a Abraham y a Moisés, luego por allá en el Éxodo, uno de los conocimientos que les enseña es precisamente a invocar fuerzas oscuras, a invocar entidades. Ese era el poder, entre comillas, que Yahvé les daba a ellos para que lograran grandes proezas. Luego de ellos, toda esa información, todo ese conocimiento esotérico fue organizado y fue entregado a una civilización en específico que es Babilonia, más exactamente a Marduk. Ahí estuvo todo ese conocimiento condensado. Luego los hebreos, como lo decía anteriormente, tuvieron acceso a esa información, recopilaron toda esa información, porque sabemos que la religión de ellos bebe mucho de la tradición egipcia, sumeria, conocimientos de Babilonia, es una mezcolanza de todo eso, porque el mismo Dios que los eligió pertenece al grupo de Elohim que eligieron pueblos y civilizaciones ahí en Medio Oriente, eran de los mismos. Entonces, ese conocimiento místico es el mismo para el Islam, es el mismo para las religiones egipcias, es el mismo para el esoterismo, para la mística, para el judaísmo. Todo esto se le conoce con un término muy famoso que es la Cábala. La Cábala es el término que le colocaron los hebreos a las ciencias místicas. Eso es la Cábala. Y Babilonia fue, digamos que una de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones que fomentó y promulgó esas artes místicas a través de Marduk. Y de hecho, cuando Babilonia invade Israel y destruye el primer templo con Nabucodonosor, cuando los hebreos se van al exilio en Babilonia, aprendieron bastante de esas artes místicas y trajeron todo ese conocimiento para seguir nutriendo su propia cábala. Y hoy en día, si ustedes investigan, se darán cuenta cómo ellos, con toda la cabalística, pues tienen una serie de prácticas para vestirse, para interactuar entre ellos, para hacer sus prácticas religiosas, para rezar, para caminar, bueno, sus festividades, todo tiene un protocolo, un ritual, que obviamente eso no es natural, la vida no se trata de eso. Ellos hacen eso porque ahí están moviendo esas dimensiones, ahí su energía mental está alimentando a estas entidades y así ellos creen que están adorando a Dios, pero bueno, sí, están adorando a su Dios, a su falso Dios que hace parte de este programa de oscuridad. Si nosotros buscamos la ubicación de la antigua Babilonia, está por acá, en la zona de los ríos Tigris, Éufrates,
por este territorio de Medio Oriente. Una zona que antes de la presencia de los antiguos dioses no era desértica. Por ejemplo, vemos por acá el mapa. Vemos que es una de las zonas desérticas más grandes del mundo. Bueno, la más grande directamente. También habría que meter a Australia por ahí, pero bueno, en comparación se queda pequeño. Hay zonas desérticas en todo el mundo, pero la más grande es esta. Todo lo que es el norte de África, toda la península de Arabia y esta parte de Asia. Bueno, Babilonia quedaba por acá. Aquí, por aquí quedan los ríos Tigris y Éufrates. Estos son los ríos y quedaba por este territorio. Más o menos esta era la ubicación, lo que hoy es Irak, básicamente. Entonces, ¿por qué esto quedó así tan desértico? Bueno, la explicación son los conflictos bélicos que estas entidades hicieron desde la antigüedad. Además de todo el tema de explotar la tierra, recordemos, por ejemplo, los Anunnakis eran mineros y por aquí hicieron una extracción de recursos que devastó el equilibrio natural de la tierra en esta zona. Eso, entre muchas otras cosas, porque habría que meter aquí, bueno, toda la energía nigromántica que también va acabando con los ecosistemas. Entonces, en la historia de Sumeria, por ejemplo, de Marduk, se habla del conflicto con Tiamat y que incluso se utilizaron armamentos que hoy en día se podrían comparar con armamentos termonucleares. Por acá en África sucedió más de lo mismo. En Asia también con el tema de los dioses hindúes, el Mahabharata, se habla de que los dioses tuvieron conflictos con armas que brillaban más que 1000 soles. Todo esto fue atacado con una fuerte radiación y por esta zona es donde han estado los principales imperios de la historia humana. El imperio romano tuvo también alcance por acá, el imperio persa, el imperio griego, el otomano, todos estuvieron exactamente por este mismo territorio. Entonces vemos cómo quedó la tierra árida por la influencia de estas razas negativas, de estos dioses negativos, y bueno, el legado que le dejaron a la humanidad aquí se ve demostrado. Muy diferente en otras zonas donde el verde pues es mucho más amplio, en lo que es Europa, el norte de Europa, de Asia, pues por acá no generaron tanto desastre. Principalmente lo hicieron aquí porque bueno, aquí era donde ellos construían sus templos. Aquí hay un portal energético que ellos aprovechaban para el tema de los sacrificios. Entonces, aquí en toda esta zona hicieron y deshicieron. Aquí se nota que algo pasó que es antinatural y dejó esta tierra árida. Y bueno, y si permitimos que ellos controlen absolutamente toda la tierra, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Y esa es la explicación del origen de los desiertos. Los desiertos no son ecosistemas naturales. Por ejemplo, en América, donde hay desiertos también hubo conflictos porque muchas de esas razas vinieron por acá y quisieron también hacer lo mismo, pero afortunadamente por acá no tuvieron tanto éxito. También al norte de América hay zonas desérticas por diversas batallas, colonizaciones, pero ninguna se compara con todo esto, ninguna. Miren que África, en el centro de África, pues el verde abunda, pero al norte está completamente árido. Al sur también hay bastante verde y todo esto tiene que ver con el territorio que eligieron estos falsos dioses para establecer su control. Entonces Marduk, amo y señor de Babilonia, el legado que dejó fue todo el conocimiento místico que le dio entidad a Babilonia. Todo ese conocimiento luego se trasladó a Israel. Aquí quien lo administró principalmente fue Salomón en el primer templo. Y ahí ya le heredó al pueblo hebreo todo un conocimiento cabalístico que es el que hoy en día permanece. Eso lo fortalecieron en el segundo templo cuando regresan de Babilonia. Tuvieron 70 años por allá y ahí perfeccionaron todo ese conocimiento místico. Y bueno, ya todo lo que tienen en el presente es todo el condensado esotérico que los falsos dioses le entregaron a la humanidad. Lo tienen ellos y lo utilizan obviamente para la invocación de energías, para sus rituales, y lo usarán en el tercer templo para el tema de los sacrificios. Porque la idea de ellos es abrir un portal dimensional en ese templo. En Babilonia había templos también, los Sigurat. Así que esa es la historia de Marduk, un dios reptil cuya función dentro de todo este panteón era precisamente
entregar el conocimiento de las artes místicas para la invocación de entidades allí en Babilonia. Lo hizo, y Babilonia, una civilización que terminó siendo destruida, degradada, como todas las civilizaciones influenciadas por estos falsos dioses. Se dice que no fueron civilizaciones avanzadas. Mentira. Todas acabaron en la decadencia. Quizás avanzadas en lo material, en lo supuestamente cultural, pero en lo espiritual un atraso completo. Por eso no permanecieron en el tiempo y terminaron en decadencia. Como dice Parravicini en una de sus psicografías, una sociedad decadente debe terminar por causa y efecto. Por ejemplo, vemos en la actualidad la cultura norteamericana, europea, que bueno, se habla de que son del primer mundo, avanzadas, sí, en lo material, en cosas culturales, pero a nivel espiritual hay una decadencia bastante importante. Y pasa en todas las ciudades del mundo, pero hay zonas donde se nota un poco más. Y si hay decadencia en la humanidad, eso debe terminar, por supuesto. Ese legado ancestral debe terminar para comenzar a cambiar esa dimensión y de esa forma transformarnos en una civilización y una cultura más conectada a la vida, a las leyes naturales, alejadas de toda esta influencia negativa. De esa forma, las futuras civilizaciones sí prosperarán y sí permanecerán, porque en este planeta todos los imperios y grandes culturas siempre han desaparecido, como lo fue Babilonia, una gran civilización, pero que al final terminó desapareciendo. Y eso es causa y efecto, porque quienes las fundaron, quienes les dieron cuerpo y forma, fueron los antiguos dioses negativos del pasado. Ese es el legado que ellos dejaron. Y bien, esta es la historia de Marduk, un falso dios de los tantos que contactaron a la humanidad, y su rol dentro de este programa oscuro. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.